We've been gone a long time. We back now. You twins? Nah, we cousins. Te dejo pasar tu última peli, que también tenemos que comentar mucho de ello. Pues mi última peli es la película que se ha robado el corazón de todos los amantes del cine del terror e incluso el público medio, porque el señor Ryan Coogler ha vuelto pisando fuerte con una película guionizada por él también, llamada Los Pecadores. Los Pecadores nos cuenta la historia del joven Sammy, un chico que está particularmente interesado en la música. Sus primos se fueron y le dejaron una guitarra que durante años ha estado aprendiendo a tocar. Nos encontramos en el Estados Unidos de la segregación durante los años 30. Y la ley seca también, efectivamente. Se supone que el pueblo afroamericano está de nuevo integrado en Estados Unidos, pero como bien deja claro esta película, eso es mentira. Y aunque han dejado a un lado la esclavitud, ahora son trabajadores en las plantaciones. Creo que te dejan entender que algunas plantaciones es posible que sean suyas, porque también en la época sí es verdad que había mucho, se empezó mucho a iniciar el tema de que existieran empresarios negros, como por ejemplo el Black Wall Street, creo que le llamaban, en Tulsa y demás, pero que después evidentemente fue echado abajo por grupos segregacionistas, el Ku Klux Klan y cosas de esas. Efectivamente. Entonces, cuando de pronto Sammy, que además es el hijo del predicador, por lo que podéis imaginar, ha tenido una educación bastante conservadora, cuando sus primos vuelven, unos primos gemelos interpretados por el maravillosísimo Michael B. Jordan, el verdadero Black Panther, como debería haber sido, sí. Sí. A ver, bueno. Warmonger tenía razón. Warmonger tenía razón, efectivamente. Bueno, el Warmonger era Killmonger, ¿eh? Eso es verdad, es verdad. Pero Killmonger tenía razón y tenía que haber cerrado el pueblo de Wakanda y haber matado a todo el que entrara. Pero bueno. Lo que pasa es que entonces no tendríamos todas las películas que han estado haciendo hasta ahora. Porque casi todas las películas de Black Panther es y ahora Wakanda está abierto y vamos a por el, iba a decir Adamantium, pero eso es más de lo nuevo, por el Vibranium, ¿no? Y cosas así. Sí. La cosa es que cuando los primos de Sammy vuelven de Chicago, donde se han hecho de oro. Trabajando para Capone, supuestamente. Vale, no quería entrar mucho en detalle porque, bueno, trabajar en Chicago durante los años 30. Pero, bueno, han vuelto al pueblo con la idea de abrir un club de soul y de blues. Bueno, de blues más bien, con el que hacerse de oro. Y Sammy va a ser uno de los músicos. Así que durante la primera mitad de la película veremos cómo el club se va organizando, cómo compran el local, cómo van reclutando a cada uno de los diferentes miembros del equipo que va a trabajar en este club. Todos familiares, amigos, gente con lazos, sobre todo a Smokey Stack, los personajes de Michael B. Jordan. Durante este tiempo no solo veremos una versión más humana de estos mafiosos, porque son, sino que además iremos recibiendo pues pinceladas de información y detalles del resto de personajes secundarios, haciéndolo mucho más desarrollados y sobre todo dignos de nuestra empatía, porque esta película hace que te caiga bien absolutamente todo el mundo. O sea, es increíble, ¿sabes? Todos. Y lo peor de todo es que dentro de lo que cabe, esta película, o sea, la primera mitad funciona como los Blues Brothers. Un poco, sí. La primera mitad son los Blues Brothers. O sea, el Wood, en este caso, son los dos Michael B. Jordan, se reúnen con su hermano, aquí es el primo, y tienen que reunir a la banda. Un poco, sí. Y todo con una banda sonora jodidamente buena. Por cierto, el protagonista que hace de Sammy, Catton, ¿no? Miles Catton creo que era. Sí. Bozarrón. Sí. Es algo. O sea, lamentablemente la he visto doblada, pero afortunadamente en el doblaje han respetado las músicas originales. También, a ver, sé que esto a lo mejor no está muy bien dicho, pero como la gran mayoría de actores
hablan con el acento de la época y de la zona, verla como la he visto yo en el cine, sin subtítulos en inglés, es un poquito complicado. Lo puedo entender, pero igualmente prefiero mil veces verla en inglés con subtítulos, por ejemplo, que verla doblada. Aún así, normalmente, teniendo en cuenta que no soy amigo del doblaje normalmente, y menos del doblaje contemporáneo, es decir que ha sido un muy buen doblaje que además respeta las canciones originales. Por lo que he podido escuchar, por ejemplo, la voz de Miles Keaton o Caton cuando canta, y es lo que dice Samu. Es más, hay ciertos momentos donde Miles Caton tiene una canción particular, un número en mitad musical del club del blues, donde entra en sintonía con los músicos del pasado y del futuro, y eso está grabado. Sí, porque Dios mío. la peli al principio te cuenta que hay un grupo, o sea, no un grupo, sino hay una serie de gente que tienen unas habilidades musicales tan buenas que son capaces de eso, de pasar al velo, ¿no? Traspasar el velo de la realidad y conectar con otros como él a lo largo de la historia, pero eso también atrae Conlleva quizás. efectivamente que atraiga pues otras entidades. Entidades que resultan ser unos vampiros que quieren hacerse con el poder de Sammy. De hecho, interesante, Sammy Moore, en cierta manera, no es más que un guiño al propio Sam Moore, que murió a principios de este año. Cantante también especialmente conocido del soul y el R&B. La cosa es que en ese momento, cuando entran los vampiros en juego, se produce pues un enfrentamiento entre nuestros protagonistas y esos vampiros que cuanto más matan, más reclutan gente a su beneficio. Sí. Llegando incluso a contar pues prácticamente pues, con todo un ejército de 40, 50 personas. Es una barbaridad. Porque están creando otra comunidad, que es algo importante en la película también. De hecho, no es casualidad que estos vampiros resulten ser irlandeses, otros de los pueblos también afectados por el segregacionismo y el puro racismo inherente en la historia de Estados Unidos. Sí, la película, y eso será uno de mis grandes, es mi única pega de la película, y es que la película te deja claro, realmente los vampiros irlandeses realmente es uno, que es Jack O'Connell, amo y señor mío, que actorazo es, pero evidentemente cuando se van convirtiendo hacia él, vemos que también ellos hasta tienen su rollo musical propio, que bebe de Irlanda y demás, ¿no? Y hay que entender que los irlandeses en Estados Unidos, al menos en aquella época o un poco antes, los trataban prácticamente igual que a los negros. Vienen apaleados de Europa por los británicos para llegar aquí y ser apaleados por los americanos hasta cierto punto, ¿no? Y me gusta que haya digamos, un paralelismo entre los dos. De hecho, el personaje de Jack O'Connell habla en algún momento en plan de: ustedes habéis sufrido y yo estoy creando una comunidad, uníos a mi comunidad, ¿no? Y me gusta mucho ese reflejo de las dos comunidades, pero creo que la película lo hace un poco maniqueo, o al menos hasta que después tú me contaste otra cosa, me resultaba maniqueo. En el momento en el que, o sea, a mí no me afecta al disfrute de la película, eso lo quiero dejar particularmente claro, pero entiendo lo que dice Samu, porque en el momento en el que se nos presenta a Remick, que es como se llama el vampiro, se nos presenta, pues, realmente como un villano. No hay lugar a duda. ¿Vale? No hay simpatía con él, cuando podría haber estado guay que lo hubiese. Efectivamente. Entonces, incluso cuando al final descubrimos exactamente qué interés tiene particular Remick en Sammy Moore, ¿vale? Que es algo particularmente humano y digno de empatía, porque digamos que lo que quiere es como recuperar lazos perdidos con el pasado. Es algo súper digno, ¿sabes? Pero, por supuesto, el modo en el que lo implementa, pues, es a través de la pura violencia. Algo que después veremos que afecta realmente al pueblo irlandés cuando los Wasps utilizaron al pueblo irlandés principalmente como brazo ejecutor del racismo de años venideros. Y por eso después es muy normal que la gran mayoría de policías en el norte de Estados Unidos sean de ascendencia irlandesa. Efectivamente. Y además fueron los primeros que golpeaban a palo limpio a todos los negros durante la revuelta de los años 60 y 70. Así es. Entonces, sí es verdad que ese enfoque que yo no conocía tanto, solo sabía lo otro,
le podemos entonces hablar de cómo la violencia es cíclica, ¿no? Y cuando una persona sale de esos estragos, ellos se convierten en los estragadores, podríamos decirlo, los causantes de los estragos. Hostigadores. Hostigadores, perdón, no me salía la palabra. Que es algo que estamos viendo, por ejemplo, a día de hoy, con cierto país que no voy a nombrar, pero no creo que la película eso lo refleje tanto. Entonces me habría gustado más que hubiese sido que Remake fuera un pelín más sympathetic, siempre me sale en inglés, más Eh, sí, yo lo he dicho, empático. digno de empatía. digno de empatía, exacto, y que pudiéramos entender más su punto de vista. Eso es mi única pega. El resto, la polla. Punto. Sí, sí. Es más, esta película tiene diferentes números musicales. Hemos hablado del que hay en el Club de Blues. Hay cierto otro momento con música irlandesa que es brillante también. Está hecho de una forma increíble. De hecho, ese a mí me gusta un pelín más que el otro, fíjate. Sí, Personalmente. sí, sí. Es que tiene mucho gancho. Además, yo creo que tú y yo somos blancos y entonces eso nos afecta. Puede ser también, puede ser también. La peli tiene el poder del Riverdance, ¿sabes? A mí me gusta ese rollo, no puedo evitarlo. A mí es que, a ver, yo también, será porque viví allí un tiempo, pero el rollo de ir por Dublín, por el centro de Dublín, y todos los bares en el centro de Dublín tienen música en directo, y muchas veces la música en directo es un tío con una guitarra, y un tío con un violín, y un tío cantando, y punto. Es que tiene un toque, tío, que es que no... Ya. Que no, ¿sabes? Que es la polla. La cosa, y no quiero... no es que vaya a entrar en territorio spoiler, pero si es, de la zona si es por la zona del final, sí me gusta que, en cierta manera, la película intenta al final darnos un poco más de empatía para incluso los vampiros. Sí, sí, efectivamente. Estoy muy de acuerdo. ¿Vale? De hecho, todo esto ocurre en una escena postcrédito, ¿vale? Quedaros... O sea, esta película tiene dos escenas postcréditos. La primera es particularmente importante, es el final de la película. Pues no he visto la segunda yo. La segunda no es tan importante, yo me quedé. O sea, que era al final del todo, ¿no? Era la 1 de la mañana. Vale, estaban los del cine cabreados conmigo porque sabía que había una segunda escena. Y, a ver, lo siento mucho. Habéis puesto la película a las 10:15. Son ya las 1 menos 20 o algo así, creo que era. Y yo entiendo que queréis giros, pero sé que hay una segunda escena y quería verla. La segunda escena, Tammy Moore cantando en la iglesia una canción. Vale. Ahora, había escuchado que las escenas postcrédito eran importantes, pero claro, la más importante sobre todo es esa primera que hay de escena de medio crédito, de mid-credit. De los primeros créditos que son los bonitos antes de que vengan los demás, que son los que han hecho la peli. Y esa escena me parece una escena... Están muy chulas también, sí. Hecha con muchísimo corazón. Sí, efectivamente. Y aparte, esta película tiene como un final que parece que es como una ensoñación, como una fantasía de poder afroamericano. Hablando de eso, sí, hay una cosa que, a ver, seguramente lo discutiremos a final de año cuando hagamos el top 10, porque no creo que estas pelis no estén en el top 10, pero sí que hay una cosa que me parece un poco incongruente yo porque... no creo que esté en el top 1. Quiero decir, yo no creo que no esté en el top 1. Maybe, de momento lo está. Hay un momento que es, creo que es Stack, le cuenta una cosa a Sammy y le dice, no, tú no hagas esto, tú tienes que hacer esto y esto es lo que de verdad apoyaría a nuestra comunidad y lo que de verdad es convertirte en parte de la comunidad. Y después me da la sensación de que Sammy no hace eso realmente y entonces... Es algo que me gustaría discutir, pero no quiero entrar mucho en detalle porque es spoiler. Pero es algo que no me quedó claro. Puede ser también que sea porque como me la vi en inglés con los acentos y demás, hay cosas que me perdiera, ¿eh? Eso puede ser también. Pero bueno. No, pero yo me refiero sobre todo en el momento en el que la acción ha terminado, al menos la acción sobrenatural, de pronto tenemos como una escena añadida. Me parece una escena maravillosa porque... bueno, sí, eso también. La segunda mitad de la película está nihilista, ¿sabes? Principalmente porque hemos tenido tanto cariño la mayoría de los personajes y todos tienen unas motivaciones y todos tienen un futuro, ¿sabes? Todos hablan a lo largo de la película de qué es lo que esperan con relación a otros personajes o con el dinero que pudieran recibir. Y vemos como muchas de esas historias acaban terminando de una forma tan abrupta que nos deja muy mal sabor de boca. Entonces, me parece súper importantísima esa escena que no viene tan a cuento y si la quitas tampoco aportaría nada, sí, no pero lo mucho. Que aporta es eso, es
Dejarte un buen sabor de boca. el poder recuperar el placer de estar viendo la película, ¿vale? De que no te dejes ese mal sabor de boca Claro. y puedas contarlo como una victoria final. Yo creo que habría quedado a lo mejor si hubiesen hecho menciones de esa subtrama a lo largo de la historia en algunos momentos clave, para que no pareciera que es como de repente Sí, te lo meten porque sí. es algo que se menciona prácticamente al final y tampoco los personajes se paran a reaccionar como, uy, tenemos que hacer algo respecto de esto, sino que se dice y el resto de la narración continúa, ¿sabes? No parece que influya hasta que la película ha terminado y te dicen, no, ahora pasa esto. Y es como, bueno, vale, es que como tampoco le diste mucha importancia. Sí. Pero ya te digo, a mí me parece una película redonda, me parece que tiene una banda sonora increíble, Es que podemos decir que esta peli es casi musical. Es una película musical, pero no de aquellas. Sí, no es In the Heights. No, quiero decir, a ver, yo soy el tonto de los musicales. Ya sea de musicales donde los personajes cantan y bailan, ya sea de películas donde la música es particularmente importante. Yo lloro en los musicales. Yo lloré viendo Wicked. Ya lo digo. Bueno, yo no he visto Wicked, pero por ejemplo, ¿deberías? A mí Into the Heights me parece uno de los grandes esa también no musicales. La secuela de Mary Poppins es jodidamente buena. Sí, es fascinante, ¿No pero que cuantas más veces la veo, más me gusta. No es Mary Poppins, pero es una muy digna secuela de Mary Poppins. Pero esta película entra más bien dentro de ese catálogo donde es una película donde la música es importante tanto para los personajes como para el sentimiento de lo que se está viendo. Entonces hay muchísima gente que la catalogaría como que no es un musical. Sí lo es. Sí. Para mí lo es. Un musical, solo que por esa regla de 3, entonces los Blues Brothers tampoco sería musical. Y claramente lo es. Efectivamente, ¿sabes? De hecho, la banda sonora de los Blues Brothers se convirtió en uno de los discos más putos vendidos de la historia. Coño, es que tenemos a Aretha Franklin cantando en la peli, ¿no? Sí. Los Blues Brothers, entre muchos otros grandes. Y además, basado en en unos personajes de Saturday Night Live, ¿eh? También. Vale, que eso a la gente se lo olvida. Pero los Blues Brothers eran un sketch de Saturday Night Live. Efectivamente. En verdad, hemos tenido pelis muy interesantes que han nacido a raíz de Saturday Night Live. Pero muchísimas. Movida en el Roxbury. Movida en el Roxbury. Es que además movida en el Roxbury, que nunca me la he visto entera, siempre he visto trozo, pero no sé por qué ahora con el rollo Los caraconos. no sé por qué, pero mi algoritmo está lleno de memes que es la escena final de Movida en el Roxbury con lo que sea, en plan de lo último que he visto es con el lanzamiento de Oblivion, ¿no? Y aparece el tío con el boombox y el boombox es el lanzamiento del remake de Oblivion, no sé qué, y todo el mundo... Oh, y no sé por qué me está saliendo mogollón. Pero sí, hemos tenido un mogollón de peli guay en ese aspecto. Cazafantasmas no es directamente nacida de Saturday Night Live, pero era de gente que estaba trabajando en Saturday Night Live, ¿no? Como Dan Aykroyd y este hombre, que no se me acuerdo, se me ha ido el nombre de la cabeza ahora mismo, que te cae bien. Tú puedes. Bill Murray. ¡Ah! Mi cerebro. Maravilloso actor. A ver, a mí me gusta. Estoy diciendo como persona, digo las cosas que hace. Sí, una cosa interesante que quería comentar de cines, y es que, o pecadores, perdón, la película ha empezado también a mostrar y a sacar los colores más que evidentes que ya había en la prensa de cómo la prensa americana sigue siendo tremendamente racista. Claramente. Porque esta película se está convirtiendo en un éxito hasta cierto punto de dinero. Ha costado 90 millones de pavos. Ya los ha recaudado de vuelta. Y de hecho su primer fin de semana hizo 45 millones, creo. Que para una película de terror nueva es mucho pasta. Y ves como muchos artículos de ahora están diciendo... Sí, la peli ha sido un éxito, pero... Y sin embargo, 4 o 5 años atrás, una película como Érase una vez en Hollywood, que costó más cara y empezó igual con la misma cantidad de recaudación el primer fin de semana, los artículos eran el gran nuevo éxito de Tarantino. Da que pensar.
Ya te digo, bueno, una cosa importante, aunque en la película lo que es el pueblo afroamericano es particularmente importante, hay una cosa súper interesante también y es que nos muestra también a una familia china en los Estados Unidos de los años 30 y te das cuenta de que están absolutamente integrados en el pueblo, pero entre las minorías, ¿sabes? Que es algo que no se muestra tanto, realmente cómo, ¿sabes? Se sabe que había muchísimos inmigrantes asiáticos en Estados Unidos desde la época del oeste. Sí, de hecho el ferrocarril estuvo construido a partes iguales por chinos y negros. Efectivamente, entonces toda esa gente era gente estadounidense, pero Sí. gente estadounidense de los que Scarman Sí. tildaría de minorías en su piscina municipal. Entonces nos muestra un poco esto, como la integración incluso del pueblo asiático y el afroamericano, todo eso estaba muy vinculado muy de cerca. Sí. Llega incluso a sugerir que el futuro de la música negra está también vinculado con el pasado, no solo de música africana, sino de música asiática. Y esto también es súper interesante, el famoso Riverdance, que podríamos... Pero el Riverdance en sí tengo entendido que es más estadounidense, que el baile irlandés, que pueda ser similar, tiene otro nombre que por supuesto estará en irlandés. Pero el Riverdance, como se llama, es estadounidense. Pues el Riverdance, por lo que tengo entendido, también está muy vinculado a la música negra. Ah, pues mira, eso no lo sabía yo. Pero, mí, por supuesto, eso sí. Jamás se lo escucharás a un irlandés racista. Ya. A mí lo que pasaba con la familia asiática que aparece en la peli es que no podía parar de pensar, estos pobres en unos años van a acabar en un campo de concentración en Estados Unidos posiblemente. Pues bueno, no eran japoneses. Ya, pero son chinos. Como tienen los ojos rasgados. Sí, ya, seguramente. Sí, es como tiene el tatuaje de un equipo de fútbol, llevémoslo a una prisión a El Salvador. Efectivamente, sí. En fin, bueno, no entremos que nos tildan de rojo. Que nos tildan de rojo. Claro. En fin, Total, que esta película es muy roja también por la cantidad de sangre que cae desparramada por el suelo. Sí, y bueno, y obviamente influencia de Abierto hasta el amanecer, más que obvio en la película. Es indudable. ¿Sabes? Si la primera parte es los Blue Brothers, la segunda parte es Abierto hasta el amanecer. Me gustaría también destacar, no paramos de hablar de esta peli, pero es que eso, una de las actrices más importantes de la peli, que es Wunmi Musako, que es la que hace de Annie, la antigua mujer de Smoke Stack, uno de los dos. Actriz que creo que es británica, si no estoy... Bueno, nacida en Nigeria, pero que es donde ha trabajado más ha sido aquí en Inglaterra. Y que en los créditos de IMDb está muy, muy abajo y es una de las personajes principales de la película y que es una actriz que a mí me gusta muchísimo porque también de verla mucho en televisión británica aquí, pero al mismo tiempo ha empezado a dejarse ver en cosas americanas como por ejemplo en Marvel, del universo Marvel, es la cazadora B-15. El Loki, ¿no? Sí, en la serie Loki y también en Deadpool salía. Y era, si no recuerdo mal, la otra persona en His House. No sé si te acuerdas de esa película. Sí. Que Casa Ajena se llamó en español. Que igual, es fantástica esta mujer. A mí me tiene enamoradísimo. Creo que es una grandísima actriz. Y por favor, seguidla porque es que es increíble el trabajazo que hace ella, ¿no? Pero bueno. Totalmente de acuerdo.